Hola, soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar un cuento intitulado Baches y rascacielos. El ingeniero espeletense Mempo Sitos fue un profesional de la construcción que tenía una pequeña empresa que brindaba sus servicios a la municipalidad local. Tras un par de años realizando trabajos de mantenimiento edilicio en algunas de las dependencias y delegaciones de la municipalidad, el intendente de turno le ofreció la posibilidad de acometer una tarea que nunca se acabaría y que por ende le daría trabajo en forma continua, estable y sin alteraciones: realizar las operaciones de relleno y bacheo de la ciudad. En primera instancia, Citos consideró que la oferta era una gran oportunidad para su pequeña empresa y efectivamente así fue durante los primeros meses. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue dando cuenta que por más duro que se trabajaba, nunca se llegaba a completar su tarea. Esto, que podría suponerse como algo positivo, ya que de esa manera siempre habría trabajo, terminó redundando en su contra, ya que la generación de pozos siempre era más grande que las maniobras de bacheo, y como consecuencia crecía el descontento del intendente y de los directamente afectados. Para colmo de males, los pagos del municipio hacia su empresa se hicieron cada vez más espaciados, justificando la dilación en el no cumplimiento del contrato por parte de la empresa de Citos. Sin dinero y sin tiempo físico para poder tapar todos los pozos que se generaban constantemente, las justificaciones acerca de que el asfalto original era de pésima calidad y por lo tanto la generación de baches era inevitable, era inaceptable para el responsable del municipio, ya que éste argumentaba que la empresa asfaltadora de su primo no podía haber trabajado tan mal, menos teniendo en cuenta el dineral que había cobrado. Dadas las circunstancias, Citos tenía que tomar una decisión crucial. O cancelaba el contrato que tenía con el municipio, o tomaba una decisión estratégica acerca de cuáles pozos tapar y cuáles no. Si tomaba la primera decisión, comprometía seriamente, por no decir letalmente, el destino de su empresa y por ende toda la gente ligada a la misma. Su sensibilidad social le impedía tomar semejante alternativa, por lo que terminó decantándose por la segunda. La pregunta era: ¿qué estrategia seguir a la hora de definir cuáles pozos tapar y cuáles dejar descubiertos? Primero pensó que sería lógico empezar a tapar los baches más viejos y seguir en orden cronológico hacia los de más reciente aparición. Pero tal decisión no parecía ser ni justa ni eficiente, ya que había calles que tenían baches nuevos y viejos a muy corta distancia uno de otro. ¿Qué sentido tendría trasladar el equipo de rellenado hasta un pozo viejo y no tapar el nuevo que estaba a solo unos metros del primero? Después, consideró que sería mejor dedicarse de lleno a una sola calle en toda su extensión. Cortar de a una calle a la vez podría servir para agilizar los trastornos de tráfico, ya que durante el periodo de trabajo sobre la mencionada calle, todo el pueblo estaría a sabienda de las tareas que se estaban realizando y se desviarían por calles aledañas. Sin embargo, esto, que era válido para una calle cualquiera, sería imposible de aplicar sobre una avenida, ya que no había forma de que calles paralelas pudieran absorber el enorme caudal vehicular de la mencionada arteria si la misma fuera cortada en toda su extensión. Mucho más fácil era cortar la avenida, aunque más no sea una sola mano, y reparar de a un pozo a la vez, pero eso estaba demostrado que era ineficiente. Semejante trabajo sobre calles adyacentes se diluía por completo si no se podía arreglar la avenida principal. Sopesando todas las posibilidades, terminó optando por aquella que le redujera lo más posible sus inevitables gastos. Decidió mandar sus cuadrillas de trabajo todas a una misma zona y atacar la problemática de esas calles de manera integral. Esto implicaba que habría zonas que serían reparadas en forma inmediata, pero inevitablemente habría una zona de la ciudad, cualquiera fuera la misma, a la cual las cuadrillas llegarían al final de una larga lista de barrios. Esa zona, la última en ser reparada, estaría a la buena de Dios durante un tiempo que en primera instancia era indeterminado, ya que nadie sabía ni podía calcular cuánto demorarían las tareas en las zonas elegidas para los trabajos previos. Como suele suceder,
Casi siempre los hechos fortuitos terminan generando extraños sucesos que en general son perniciosos para la mayoría, pero a veces producen pequeños descubrimientos involuntarios que favorecen a los pueblos. Hubo una zona de Espeleta que indefectiblemente se vio relegada al final de la lista de lugares a ser reparado. Durante muchos meses los reclamos sobre los pozos de esa zona eran incesantes. Cada día ingresaban nuevos reclamos sobre nuevos baches y la tendencia de aumento era tan definida que hasta se podía predecir cuántos reclamos habría al día siguiente. Pero esto, que parecía que se transformaría en un malestar social inmanejable, literalmente desapareció en forma instantánea. Sencillamente un día dejaron de entrar reclamos de esa zona. De manera abrupta y tajante, las llamadas entrantes acerca de los problemas de las calles de esa zona de Espeleta habían desaparecido. En primera instancia se sospechó de algún problema en las líneas telefónicas. Sin embargo, los reclamos de otras zonas seguían fluyendo sin intermitencias. También se presumió que sencillamente la gente había dejado de protestar porque se habían dado cuenta que de dicha protesta carecía de sentido. Hacía meses que nadie de la empresa aparecía a reparar nada y de alguna manera se había aceptado que nunca lo harían. De todas maneras, en la empresa de Citos se podría haber entendido una merma en la cantidad de llamados, no una desaparición total. Tan enigmática era la situación que Citos decidió personalmente ir a ver qué había sucedido. Con la camioneta de una de las cuadrillas de trabajo, se dirigió al sector de la ciudad en cuestión y la sorpresa fue mayúscula cuando al llegar al área indicada comprobó que las calles de las mismas habían desaparecido. El sector de la ciudad, involucrado en una infinitud de reclamos, sencillamente no tenía calles. Desde donde Citos miraba, daba la impresión de que las casas estuvieran flotando en el aire o, intentando hacer una comparación burda, como si estuvieran viendo los pisos superiores de altos edificios, sin mirar las calles en las cuales se basaban. La camioneta se había detenido a media cuadra de la esquina donde deberían haber estado las calles, porque ni siquiera se veía el suelo donde deberían estar las mencionadas arterias. El temor a una caída con el vehículo lo hizo bajar y acercarse a pie hasta el borde del terreno visible. Desde ahí se podía ver claramente que el suelo no había desaparecido, sino que se había hundido unos 4 metros por debajo del nivel natural del terreno. La gente continuaba con su vida habitual y las cosas parecían estar más que bien en esa pequeña aldea sumergida, con la sola diferencia de que todas las casas habían ganado un piso de altura total, pero en este caso la ganancia era hacia abajo. Bajó por una escalera que estaba apoyada sobre un borde y caminó por las calles, llamativamente lisas y sin pozo alguno, de la ciudad inferior. No se dio a conocer ante el peligro de eventuales represalias, pero la charla con los parroquianos que se cruzó en su breve caminata le despejó la enorme cantidad de dudas que se le habían generado. Resulta que las calles fueron un desastre mientras los pozos eran entes individuales, pero a medida que fueron creciendo y conectándose entre ellos, lo que en primera instancia pareció un problema mayor resultó ser una solución natural. El transitar por dentro de un pozo enorme solo se transforma en superar el desnivel de entrada y de salida del mismo. Y si ese pozo enorme se conecta a su vez con otro, el área transitable al cual se accede solo superando los mencionados 2 desniveles se hace cada vez más grande. En la etapa final del deterioro total del pavimento, todos los pozos de todas las calles se habían conectado entre sí, transformándose no en un pozo enorme, sino en un entramado de calles con un nivel inferior al primigenio. Los vecinos solo le hicieron ventanas a sus antiguos sótanos y las casas ganaron una habitación más, además de haberse sacado el problema de los baches de encima. La idea de abandonar todas las obras de toda la ciudad de Espeleta a la buena de Dios le insumió a Citos menos de un segundo. Convenció a todos que lo único que había que hacer era soportar el periodo intermedio en el cual los vecinos se quejaban por los baches individuales. Una vez superado ese escollo, los pozos se unían y las calles de la ciudad bajaban de nivel, haciendo que todas las construcciones ganaran un piso. Algunos historiadores enemigos del pueblo espeletense aducen que este es el origen de los rascacielos de la ciudad,
no queriendo reconocer de esta forma la enorme prosperidad de esta pujante metrópolis.